El gobierno nacional, gremios y empresas privadas sellan un pacto para reactivar la economía colombiana durante el foro de reactivación económica llevado a cabo en la ciudad de Manizales, la capital de las puertas abiertas. Se firmó un acuerdo para fortalecer sectores claves como infraestructura, vivienda, comercio, financiación, entre otros, y muy importante, la agricultura. Voy a saludar a Jorge Bedoya, es el presidente de la SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia. Jorge, bienvenido. Pablo, buenas tardes, saludo especial. Yo creo que la primera pregunta es, ¿qué significa este pacto para la reactivación? ¿Es importante para ustedes? Claro, en el caso de nuestro sector, como lo hemos advertido en diferentes conversaciones con ustedes, hay una preocupación sobre los temas de financiamiento y aseguramiento de nuestras cosechas frente al cambio climático y obviamente lo que ocurra con millones de trabajadores que dependen de sectores como la construcción, que también estaba en ese escenario ayer, que no la están pasando por un buen momento. Entonces, la reactivación primordialmente, Pablo, va de la mano de qué pasa con el empleo formal en nuestra economía, pero también aquí hay unas condiciones habilitantes para el sector agropecuario, como son las que ayer se acordaron para trazar una hoja de ruta que permita fortalecer esa parte fundamental para nuestro sector. Me gustaría que hiciéramos una radiografía de lo que pasa en este momento en temas de agricultura. ¿Cuáles son los problemas que se han presentado? ¿Qué quieren expresar ustedes frente a esas dificultades para uno entender un poco lo que pasa en este momento en el país? Pues mire, en el campo están pasando varias cosas. Lo primero es un problema enorme en materia de seguridad, que obviamente no fue abordado el día de ayer porque no era el escenario, pero mire lo que está pasando con los 100 soldados que aparentemente están secuestrados en alguna zona del suroriente de nuestro país. Lo segundo, que evidentemente nos preocupa la altísima tasa de informalidad laboral que hay en el mercado nacional, de 22 millones de ocupados que tiene nuestro país, más del 50% están en informalidad laboral. Y si a sectores tan importantes como el turismo, como el comercio, como la construcción no les va bien, pues esos trabajadores, si pierden sus empleos, pues van a también tener que restringir el consumo de los alimentos. Y finalmente, ya en el caso de nuestro sector, las tasas de interés continúan siendo muy altas. Dos, no hay recursos suficientes para asegurar las cosechas ahora a propósito que se nos viene el fenómeno de la niña. Y para muchos productores hay un exceso en materia de barreras al crédito y eso hace parte de la conversación que tuvimos con la ministra de Agricultura y que se vio reflejado en lo que ayer se acordó. Tiene usted la razón en hablar del tema de la inseguridad y más que estaba mencionando el tema de los soldados, pero aparte de eso de la inseguridad que me dice usted no se pudo tocar en este foro, ¿cuáles fueron entonces esos compromisos o por lo menos cuál es la esperanza que nace para los agricultores en Colombia a propósito de este pacto? Pues mira, el gobierno nacional se compromete con nosotros y obviamente nosotros también para poner de nuestra parte todo el conocimiento que tenemos sobre las necesidades del sector en al menos los siguientes elementos. Uno, cómo fortalecer el Fondo Agropecuario de Garantías, que es una herramienta fundamental para nuestros productores. Segundo, cómo buscar que el gobierno nacional destine más recursos para apoyar la reducción de la tasa de interés que ya viene haciendo el Banco de la República, pero que aún para el sector agropecuario termina siendo muy costosa. Tercero, cómo aprovechar también que el gobierno nacional ponga más recursos para aquellos productores, en particular los pequeños, medianos y claro, también los grandes, puedan asegurar sus cosechas o sus animales contra el fenómeno climatológico. Porque mire lo que pasó, Pablo, hace unos meses con el verano, ahora con la expectativa del fenómeno de la niña, que el mismo gobierno ha dicho que se pueden afectar más de 2 millones de hectáreas y más de 6 millones de cabezas de animales. Eso hay que tenerlo asegurado, porque el productor que pierda como consecuencia de las niñas su producto o sus animales, pues no va a tener con qué pagar los créditos y mucho menos no va a tener con qué volver a producir. Así que en esos elementos acordamos trazar una hoja de ruta le permita al gobierno tomar las medidas que conduzcan a fortalecer estas herramientas que existen desde el pasado, pero creo que la situación amerita que se le meta más recursos. Entiendo la buena intención de este pacto firmado allí en la ciudad de Manizales, entiendo además que ustedes lo toman con buena medida, pero ¿cómo ha sido la relación del gobierno con los agricultores y sobre todo han encontrado ustedes un respaldo del gobierno en estos 2 años? Pues mire, durante los 2 primeros años, desafortunadamente, prácticamente fue inexistente la relación, porque las dos ministras anteriores, pues pareciera que no quisieron sentarse a buscar consensos y a dialogar con los gremios de la producción. Y por eso es una buena señal lo que está haciendo la ministra Carvajalino. Pero es que el tema no es solamente en materia del sector agropecuario o lo que tiene que ver con la producción. Fíjese usted,
estamos a puertas de que inicie en el Congreso de la República nuevamente la discusión de la reforma laboral. Y ahí no hubo consensos, hubo muchas reuniones, pero hoy esta reforma laboral como está planteada le puede hacer un daño muy grave a nuestro sector. Como lo hemos dicho en varias oportunidades, puede ser peor el remedio que la enfermedad si esta no es una reforma laboral que genere puestos de trabajo formales, que ayude a combatir la informalidad laboral, pues de pronto lo que se haga en materia de crédito con la mano, la reforma laboral lo puede terminar borrando con el codo. Y por eso es que el gobierno nacional debería emplearse en acordar verdaderos consensos con quienes representamos a cientos de miles de productores que conduzcan a que efectivamente la economía se reactive y no solamente este tipo de medidas, porque al menos en nuestro sector, Pablo, está conectado el tema de la seguridad, el tema de la seguridad jurídica, el tema de la reglamentación en materia laboral, el tema del crédito, del financiamiento y algo fundamental, y a propósito de la presencia ayer del director de Planeación Nacional, de la dotación de bienes públicos, porque podemos arreglarlo todo, pero si no hay seguridad, una buena reforma laboral y tampoco hay vías terciarias, pues prácticamente no va a ser suficiente lo que se haga en estos 2 años que quedan de gobierno. Y gracias por ese último aspecto y eso me da pie para volver a hablar de la seguridad. ¿Qué le manifiestan a usted, Jorge, presidente, cuando usted va por las calles, por las veredas, por los municipios del país en términos de seguridad, los campesinos, por ejemplo? Pues lo primero es que tienen mucho miedo, porque en muchas zonas de nuestro país se presenta el fenómeno de la extorsión. Segundo, una gran preocupación por la manera en cómo se viene desarrollando la política de paz total y particularmente los diálogos con las organizaciones terroristas como el ELN, las disidencias de las FARC y ahora con lo que se pueda presentar con el Gran del Golfo, con esa banda criminal. Tercero, el incremento en los cultivos ilícitos, la minería criminal y la amenaza permanente del secuestro, porque si usted lo mira, los ceses al fuego, la negociación con el ELN y ningún compromiso por parte de esa organización terrorista con los temas que le he mencionado, pues eso genera una preocupación. Y claro, el respaldo a la fuerza pública, pero también la necesidad de que se fortalezca la presencia de nuestros soldados y policías en las diferentes zonas rurales del país. Porque es muy diferente, Pablo, hablar de la seguridad en las ciudades, donde seguramente hay mejores condiciones, a lo que ocurre en nuestras zonas rurales, particularmente en las más alejadas, donde hacen presencia estas organizaciones terroristas y también las bandas criminales. Empezamos en la recta final de esta conversación y yo quisiera, a manera de conclusión, Jorge, presidente, tres conclusiones de lo que le parece a usted fundamental en este momento en el tema del agro para que haya una reactivación y podamos un poco sacar la cabeza después de la crisis que hemos comentado varias veces en los medios de comunicación. Pues mire, lo primero es que hay una condición natural que debe ser la seguridad, entendida como seguridad física y seguridad jurídica, para que la gente pueda tomar su iniciativa empresarial. Lo segundo, que la salud de los productores de comida de nuestro país depende de lo que ocurra con el empleo formal del resto de sectores que representan a consumidores, como le mencioné, sectores, el turismo, la construcción, el comercio, la industria manufacturera y otros. Tercero, que las reglamentaciones que se adopten, como es el caso de la reforma laboral, no vayan a terminar destruyendo empleo formal y no siendo una herramienta para combatir la informalidad laboral. Y finalmente, lo que vimos en el tema de ayer en ese acuerdo en Manizales, y es que los instrumentos de política financiera y de riesgo para el sector agropecuario se fortalezcan con recursos del Estado, porque la situación es compleja, particularmente en materia de climas y en el costo del crédito para nuestros productores. Ya que el presidente de la SAC lo mencionó porque hay personas que apenas se están conectando a la señal de Noticias Caracol ahora, en temas de seguridad, vamos a ver las imágenes, lo decía Jorge, 100 soldados del Comando Específico del Oriente fueron retenidos desde ayer en San José del Guaviare, al parecer por comunidades de la Guardia Campesina. Hay que decir que en este momento las autoridades tratan de trabajar para pues, liberar, si me permiten la expresión, a estos soldados y no es la primera vez que se presentan este tipo de situaciones en el país. Así que esto puede ser el reflejo, como lo decía el presidente de la SAC, de lo que se vive con las comunidades en el campo, en el agro, precisamente en términos de seguridad. Y esta retención es, al parecer, les decía, por comunidades de la Guardia Campesina. Pues presidente, gracias por haber estado con nosotros, por haberse conectado aquí en Noticias Caracol ahora y estamos en contacto para conocer si funciona o no este pacto registrado desde Manizales. A usted muchas gracias y permítame reiterar el rechazo al secuestro de nuestros soldados. No deberían existir ni guardias indígenas ni guardias campesinas y la Fiscalía General de la Nación debería judicializar a todos aquellos que atentan contra la integridad de nuestros soldados y policías.